y no estaba grabando. Ahora sí comencé a grabar. Entonces, ¿cierto? Cuando comencemos nuestras clases, los que siempre van a estar, porque por lo general, ¿cierto? Siempre son los mismos alumnos que se repiten, que son los primeros que están esperando ahí, porque como que quieren entrar rápidamente en la sala, me recuerden si han pasado 1 o 2 minutos, profe, no está grabando, ¿ya? ¿Por qué es importante la grabación? Porque ustedes saben, ¿cierto? De partida, la experiencia de un semestre, que si por algún motivo no pueden participar de la clase, o participan de la clase pero han tenido alguna complicación de comunicaciones, de repente se les fue en internet, no escucharon bien, pueden bajar el video, ¿cierto? Que va a estar en el aula virtual, como corresponde en la semana, ustedes lo bajan y lo pueden escuchar de nuevo. Por eso es importante. Así que bueno, ustedes siempre me recuerden y les voy a pedir esa ayuda, profe, grabe la clase. Segundo, si no he pasado la asistencia, profe, pasa la asistencia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a diferencia de otros semestres, sobre todo el año pasado, bueno, el semestre pasado ya estábamos bajo esta modalidad, así que por lo tanto se repite, ¿cierto? La asistencia tiene su grado de exigencia y que es un 60% para el aula virtual. Eso significa que aquel alumno que no tiene un 60%, es decir, por ejemplo, ya que estamos, ¿cierto?, en estadística, planilla de cálculo, números, si de 10 clases yo participé solamente en 5, reprobé el ramo. Y, ¿cierto?, es un detalle importante, porque a lo mejor yo participé, tuve buenas notas, en las pocas clases que puedo asistir, ¿no es cierto?, fui el que manejé, más participé en la clase, me manejo bien en planilla de cálculo y más encima me lo reprobé. ¿Por qué? Porque tuve más inasistencia de lo que se permite. ¿Cierto? La asistencia es un 60%. Eso significa que puedo faltar 4 de 10, por si acaso. ¿Cierto? Ahora, obviamente que faltar 4 de 10 también es alto, porque pueden ser justamente las clases más importantes, que por ejemplo son las pruebas. Y si falto justo las 4 pruebas, repruebo el ramo porque no hay ninguna prueba. Entonces, lo importante es grabar la asistencia, ¿cierto? Y por lo tanto que quede reflejado la asistencia de ustedes, que si ustedes ingresaron y, por ejemplo, por ese motivo yo no lo dejé presente, ustedes digan, profe, yo estuve presente. Ahora, la opción está, ¿no es cierto?, que efectivamente uno después ingresa por el sistema informático y ve que efectivamente el alumno está, y se actualiza, no lo actualizo yo como docente, sino que lo actualiza el sistema. Pero también suele ocurrir, y eso es sumamente importante, ¿cierto?, dejarlo desde el primer día en claro, de que yo espero 15, 20 minutos, paso la lista, cierro la lista, ¿cierto? Cuando yo cierro la lista de esa hora, yo no la puedo abrir de nuevo y pasarla por si algún alumno, justo en ese momento, cuando yo cerré, entró. Yo, lamentablemente, va a quedar ausente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estaba en el momento que yo pasé la lista. Así que por eso que los motivos, ¿cierto? Los visto, si es posible, obviamente, de acuerdo a lo que vamos a ver después, ¿cierto?, que se cumpla con el horario de asistencia y al comienzo de la clase. ¿Ya? Así que esas son como cosas muy básicas, muy generales, de que de partida ustedes, ¿cierto?, como ya son de segundo semestre, saben, ¿cierto?, la asistencia, la participación, el video de las clases, que ustedes lo pueden tener ahí disponible en el aula virtual. El ingreso, ¿cierto?, y eso no es que sea majadero, pero es importante, a la sala de clase, vía Zoom, es por el aula virtual. Ustedes ingresan a la asignatura, ¿cierto?, planilla de cálculo, pinchan ahí donde sale la camarita amiga de Zoom, y ustedes ya lo hicieron porque por algo están acá, y, ¿cierto?, ingresan al aula. ¿Ya? Eso en términos generales. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros vamos a ver en la asignatura planilla de cálculo? Vamos a compartir, ¿cuántos minutos han pasado? 20. Voy a pasar la lista antes, porque ya han pasado 20 minutos. Entonces yo los voy a mencionar y ustedes, por favor, me van diciendo presente, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, ok. Entonces es importante porque de repente yo voy a pasar la lista, nadie me está escuchando y yo digo, no hay nadie. No puede ser, ¿cierto? Ok. Entonces, partimos. Entonces estamos en planilla de cálculo. Bien. Andrés Aguilera, ¿se encuentra? Presente, profe. Ok, Andrés. Karina Antil. Karina. Una cosa que también puede pasar es que a veces los alumnos, ¿cierto?, no tienen la posibilidad del micrófono porque están con el celular, están en un lugar medio complicado, pueden escribir en el chat, aquí estoy, profe, estoy presente, ¿ya?
Ahora, como cuando yo paso la lista, ¿cierto? Yo me salgo del aula virtual y me voy al aula de ENAC, les pediría, ¿no es cierto?, a los compañeros y compañeras o alumnos o alumnas que están en la sala, profe, ¿no es cierto?, Juanito escribió que está. Entonces ahí ustedes me dicen eso y yo lo pongo presente. Ya esto es como la primera vez, le hago estos comentarios. Bien, entonces por lo que veo, Karina Antil no está. ¿Cierto? Ya estamos con una primera clase menos. Por ejemplo, solamente un detalle. Con esta clase menos, del 100% de asistencia, Karina bajó al 96%. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno va bajando porcentaje y no puede bajar del 60%. Nicole Cid, ¿está? Presente, profe. Gracias, Nicole. Danixa Díaz. Danixa, Profe, ella estaba con un problema de que se le cortó la luz, entonces no iba a poder entrar a clase hoy día. ya. Ok, gracias por avisar. La voy a dejar ausente porque no puedo ingresar. Pero teniendo claro lo que tú comentaste. Gilbert Díaz. Presente, profesor. Gracias. Denise Espinosa. Presente, profe. Paula Faúndez. Presente, profe. Gracias. Juan José González. Presente, profe. Ok. Jordan Sepúlveda. Presente, profe. Ok. Y Pastora Venegas. Presente, profe. Ya. O sea, en este momento los que no están es Karina Antil, ¿cierto? Y, bueno, Danixa Díaz. Bien. Voy a cerrar ya la lista. ¿Se dan cuenta? O sea, yo ya cerré. A lo mejor en algún momento puede entrar Danixa, ¿cierto? Y después decir, pero profe, yo participé, ¿y por qué queda ausente? Porque no estaba cuando yo pasé la lista. ¿Ya? Eso es importante que ustedes también lo tengan en consideración. ¿Cierto? No porque ustedes ingresaron y están en la sala y que creen que quedaron asistentes, ¿cierto? Yo tengo que pasar la lista, por eso yo los menciono, los llamo, ustedes me dicen presente más encima. Hay algunos docentes que yo, la verdad es que depende de cómo sea, que dicen, ¿cierto?, prendan la cámara cuando diga presente. Se supone que ya ustedes son alumnos antiguos y por lo tanto ya tienen yo tengo la certeza de que están aquí. No es un robot que está diciendo presente, profe. ¿Ok? Así que, porque la idea es justamente que aprendan los conocimientos que esperamos que tengan, justamente una herramienta que es entretenida, que nos sirve para todos, ¿cierto? No solamente para lo que es mi profesión, sino que también para la casa, para realmente para hacer algún estudio, un análisis, un proyecto, pues yo puedo ser asesor y utilizar esta herramienta que nos permite hacer muchas cosas y que nos va a servir, porque como la palabra dice, es una herramienta que me ayuda a mejorar o, ¿cierto?, a facilitar una función en particular que tendría que realizar. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de nuestra asignatura. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cierto? Eso es importante. A medida que yo les voy mostrando el primer PPT, que por eso yo voy a compartir pantalla, ¿cierto? Voy a mostrarle un PPT, compartir pantalla, acá, están viendo un PPT que dice planilla de cálculo y color naranjo. Chicos, Sí, chicas, profe. ¿sí? Sí, Ya, perfecto. Bueno, ustedes son alumnos de administración de empresas, ¿no es cierto? contabilidad, profe. Sí, o sea, contabilidad, claro, pero me refiero que están dentro del mundo de la administración, porque yo soy docente de administración de empresas. ¿Ok? Bien. Lo que yo les comentaba al principio, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Luis Alberto Quiñones Sigala, soy ingeniero comercial de profesión. Yo, por ejemplo, soy ingeniero comercial de la Universidad Austral de Valdivia, así que soy sureño. Y mi correo electrónico, ¿cierto?, para una comunicación formal es L de Luis, hay algunos que le ponen I y le rebotan el correo, es lquinones@enac.cl, ¿cierto? Sobre todo con el apoderado del curso, que ¿usted ya tienen asignado a algún apoderado, algún representante del curso? Chicos, Sí, chicas. profe, soy yo. ¿Nicole? Sí, Perfecto, Nicole. Entonces, Nicole, tú vas a ser mi ayudante, entre comillas, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos detalles. Lo que voy a pedir, bueno, a medida que pasen los minutos, pues, vamos a ir dejando en claro. Estoy pidiendo algunas ayudas para que, ¿cierto?, me vaya enviando esa información que estemos completando. Entonces, eso es lo básico, lo esencial, mi nombre y mi correo electrónico. Ahora, ¿cuál es la metodología, ¿cierto?, de esta asignatura? Bueno, clase positiva participativa. O sea, ¿qué significa eso?
Y eso es lo bueno que ha ido evolucionando un poquitito, ¿cierto? Ustedes no tuvieron obviamente el año pasado, pero cuando comenzamos, ¿cierto? Hace casi el año, hace casi 2 años atrás, con el tema cuando ya estábamos medio complicados con el tema del COVID, fue así como un inicio de que las clases expositivas eran mucho y las participativas casi nada. O sea, el alumno no tenía ni tiempo para hablar porque el profe lo único que hacía era mostrar PPT, materia, y después decía uno ya, ok, nos vemos en la próxima clase. En cambio ahora la idea es justamente todo lo contrario, en lo posible que los PPT sean lo más sencillos posible en el sentido de la cantidad de láminas, ¿sí? No tener un PPT de 40 láminas que al final hasta uno mismo se aburre de tanto hablar, sino que sean más cortos, más limitados, más concentrados, porque obviamente igual tienen que pasar unos contenidos, y que ustedes, ¿cierto? Como alumnos participen más, ¿cierto? Haciéndoles preguntas, realizando alguna función, alguna tarea, algún ejercicio, hablando inmediatamente de un tema, ok, cerramos, veamos qué es lo que les quedó claro, qué es lo que no les quedó claro, cuáles son las funciones que les presenté, los ejercicios que podamos hacer, ¿cierto? Y ahí trabajando permanentemente de tal manera que sea más participativo desde el punto de vista de ustedes. Comentario de documentos, ¿cierto? Lo mismo. Cuando pasemos a algún tema en particular, siempre voy a abrir así como el debate. De partida, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, y de acuerdo a lo que ustedes ya tienen como conocimiento, todas las semanas, ¿cierto? De clases, uno en el aula virtual tiene alojado un PPT, que es como lo matriz, lo central de la materia que uno va a pasar. Por otro lado, ¿cierto? Hay actividades que son ya sea formativas o sumativas, ¿cierto? Si ustedes ya también lo saben. Las actividades formativas son aquellas que forman, ¿cierto? El conocimiento, lo que el alumno debiera aprender. Y por lo tanto permiten y ayudan para conformar finalmente la habilidad necesaria y que ayuda también para la actividad sumativa. ¿Ok? La actividad en este momento en el aula virtual, que tienen toda la semana o que van a tener toda la semana, que hasta el momento están registradas, son foros. Los foros tienen la gracia de ser un tema general de acuerdo a lo que se va a tratar en la semana. Y esos foros son individuales. O sea, cada uno de ustedes, ¿cierto?, lo contesta de acuerdo a lo que usted se está preguntando y lo que yo opino, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo opinar que es negro y otro puede opinar que es blanco. No significa que el que opinó negro está malo y el que opinó blanco está bien o al revés. Es porque es mi forma de pensar, es lo que yo pienso y puedo tener tanta validez como el que piensa distinto a mí. Esa es la gracia de los foros, ¿cierto? Ahora, dentro de la semana, a medida que vayamos avanzando, yo también le voy a ir, ¿cierto?, agregando tareas que van a decir relación con ejercicio, desarrollo de ejercicio, ¿cierto?, algún trabajo en particular. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que ustedes en esas tareas, ¿cierto?, que tengan que utilizar la planilla de cálculo, que tengan que utilizar Excel para llegar a un resultado, como son actividades formativas, es decir, que no tienen nota, yo por lo general, y eso se lo dejo súper claro para que ustedes también lo tengan presente, le voy a decir, esta tarea, por ejemplo, de esta semana, aporta 0,3 décimas para la prueba ¿cierto?, que corresponde al tema en particular. Entonces, las tareas le van a aportar algunas décimas para la prueba, y por otro lado, que también es muy importante que usted lo sepa, las tareas forman parte de lo que se va a hacer al final de la prueba. O sea, si yo realizo muy bien la tarea, yo ya en la prueba tengo un porcentaje de sé hacer una parte de la prueba porque hice bien la tarea, que es lo mismo, a lo mejor van a cambiar los números, y por lo tanto ya sé cuál es el procedimiento, la herramienta que tengo que aplicar, la función, y por lo tanto yo sé que voy a estar bien en esa parte. Así que por lo tanto esa es la gracia de las tareas, que sean formativas, me van a aportar algunas décimas, y por otro lado me ayudan para ya ir confeccionando mucho mejor la prueba que tiene nota. ¿Ok? Y como dice ahí, estudio de casos, lo que estaba conversando, que algunos pueden ser individuales y otros que son colaborativos, que se refiere a grupal. ¿Ya? Nosotros, o sea, en el caso mío, todas las asignaturas, por lo menos que yo aplico, me gusta trabajar en términos grupales, no individuales. ¿Ok? Ahora, en el caso de ustedes, Nicole, te pregunto al tiro, ¿ustedes ya tienen asignados grupos en su asignatura, o sea, la asignatura, o no tienen grupos todavía? O sea, hemos trabajado desde el primer semestre, más o menos algunos grupos, parejas igual. Ya. Hemos tenido como distintos trabajos, así que igual Ya. ya está más o menos formado. Ya, entonces, la primera
ayuda que te voy a pedir es que, bueno, pues te voy a insistir, lo que yo entiendo son 10 alumnos, bueno, alumnos, importante, y por lo tanto los grupos ideal, ¿cierto? Ideal que sean 5 grupos de 2, pero si ya tienen conformados grupos de 3 por ahí, ¿cierto? La idea es que ya para la próxima clase tengamos la nómina, ¿cierto?, de los integrantes de cada uno de los grupos y la cantidad de grupos que se van a conformar. ¿Por qué es importante? Porque le voy a insistir, ¿cierto?, las tareas, los ejercicios y principalmente las pruebas son grupales. Entonces, es bueno que ustedes ya sepan desde el primer día quién va a ser tu compañero, tu compañera de grupo, por cierto, si trabajas bien con él, porque obviamente va a correr parte de la nota, o específicamente la nota y por lo tanto la aprobación del curso. Así que es bueno manejarme con quién va a ser mi compañero de grupo o compañero. ¿Ya? Profe, Juan José. nosotros somos 9 en realidad, porque Karina Antil supimos que se había retirado este semestre. Entonces, Perfecto. ¿le parece si hacemos 3 grupos de 3? Perfecto. Por lo menos por mí es el número ideal, ¿cierto? No más de 3, porque si son 4, ya serían 2 grupos de 4, uno de 2, y cuando son grupos de 4, lo más probable es que a lo menos uno no trabaja. ¿Cierto? Dice, no, háganle nomás, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen, así que no se preocupen por mí. No, la idea es que participe, que cierto metan los números, que ayude, que colabore, porque de repente hay que sacar conclusiones, resúmenes de los datos que yo utilicé en la planilla de cálculo, no solamente el número, cierto, que llegué, sino que qué significa el número, que es lo principal. Así que perfecto, Juan José. No sé, Nicole, si tú estás de acuerdo, entonces podría ser así, 3 grupos de 3, sería ideal. Sí, profe, lo que sí, que para nosotros al menos tenemos un compañero nuevo, que es Gilbert. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que, para incluirlo en algún grupo. Ya, pero Porque, disculpa, ¿el nuevo está dentro de los 9 o serían 9 más 1? no, serían los 9. Ya, entonces bueno, igual habría que ser 3 grupos de 3. Porque la única que se retiró porque congeló es Karina Antil. Los demás Entonces, estamos todos. a lo mejor una forma, no sé, simplemente yo lo hago como comentario, ¿cierto? La Karina que participaba en un grupo X, bueno, metan al nuevo en ese grupo y se acabó. Solamente como comentario, ustedes son los que deciden los integrantes del grupo, pero tienen que ser 3 de 3, ya, eso que les quede claro, ¿vale? Ya, profe, yo hoy día organizo y Eso. le mando un correo en la tarde. Bien, con súper los bien, grupos. perfecto. Entonces, avancemos. Entonces, aquí está el tema, ¿cierto? Si ustedes se fijan, son 5 evaluaciones, no dejan de ser. ¿Por qué son tantas? Porque planilla de cálculo en realidad, ¿cierto? O Excel tiene muchas funciones. Entonces, es bueno de repente ir, no abarcar muchas funciones, que al final uno se va a perder, y una sola gran prueba que al final hasta una sola se me complica porque si me da mal reprogramo. En cambio, si tengo muchas pruebas, ¿cierto? Muchas evaluaciones sumativas, tengo mucho más probabilidad de avanzar. Ahora, por el otro lado, les voy a insistir, estas pruebas son grupales. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? De una manera más entretenida. Ahora, ¿por qué las actividades, las tareas, los grupos, ¿cierto? son grupales, perdón? Es porque cuando uno, ¿cierto? En el caso de ustedes, también como contadores o administradores, ¿cierto? El mundo en el cual nosotros vamos a trabajar, generalmente tiene que trabajar en grupo, ¿cierto? Porque uno no las puede hacer todas, ¿cierto? El contador trabaja absolutamente solo, lo más probable es que va a tener algún detalle por alguna parte, y un administrador, o dentro del mundo de la administración, porque un contador perfectamente también puede ser administrador de una empresa, tiene que manejar y saber utilizar grupos, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, en la parte contable, que hay algunos que son digitadores, otros que pueden ser, revisan lo que se digitó, y finalmente uno que es el que toma la decisión en cuanto a los números, los datos que me dieron. Por lo tanto, la idea siempre es trabajar en grupo. Y cuando uno trabaja en grupo, uno se encuentra con la sorpresa de que de repente hay uno que piensa muy diferente a mí, y por lo tanto tengo que llegar a algún acuerdo, ¿cierto? Que no puede ser siempre contrapartida y nunca hay un acuerdo y la tarea no se hace. Aquí la tarea se tiene que hacer, se tiene que realizar y se tiene que subir. ¿Ok? Y por lo tanto hay la idea de que compartan, que sean empáticos, que sean cooperadores, participativos, o sea, todo lo que en definitiva también, si ustedes, ¿cierto? Como ya son alumnos de segundo semestre de ENAC, saben que ENAC tiene ciertos valores que le quiere implementar, ¿cierto? Quiere introducir a los alumnos, que son como, por ejemplo, el espíritu de superación, el trabajar con la alegría, el espíritu, ¿cierto? De todo lo que significa avance de cooperatividad, o sea, lo que es participativo, y por lo tanto esa es la idea también de implementar estos trabajos grupales, ¿cierto? La idea es que sepan trabajar en grupo, sepan llevar adelante grupos,
por lo general siempre hay uno que como que lidera y los otros lo siguen. Bueno, si pasa eso, bien. Si no, si son todos iguales, participan todos y llegan a una conclusión, bien también. Así que ahí está el tema de por qué trabajamos en grupo y por qué las pruebas son grupales, ¿ya? Entonces, dentro del tema en general, hay tres módulos, ¿cierto?, que comprende esta asignatura. El módulo 1, obvio, ahí está. Hay una prueba en la clase 4, o sea, ya estamos en la 1, 2, 3, 4, va a pasar rapidito, vamos a estar dando una prueba, 20%. Después en el módulo 2 tenemos 2 pruebas, clase 8, clase 12, ¿cierto? Y ahí está 30 y 15. Módulo 3, otra vez, ¿cierto?, tenemos 2 pruebas en ese módulo, 14, la clase 14 con 20%, y finalmente la última, que es la 17, un 15%. ¿Ok? Con la sumatoria de todas esas pruebas, sacamos el promedio de la nota, ¿cierto?, de la asignatura, y ustedes saben también que esta asignatura no es final de competencia, por lo tanto, uno tiene la posibilidad como alumno de eximirse del examen. ¿Cómo se exime del examen? Con un 5.5. O sea, si yo tengo 5.5 para arriba, me eximo. Si tengo un 5.4, es obvio, me lo tengo que dar. Ahora, podría ocurrir, ¿cierto? Y eso es importante, antes de pasar a ese lado, es que yo pertenezco a un grupo, pero me toca dar el examen. Entonces voy a decir, pero ¿cómo yo voy a dar el examen si estaba en un grupo y todo el grupo sacó buenas notas? Es porque a veces pasa que independiente, ¿cierto?, de que el grupo sea de Juanito, Luchito, Pepito, 6 alumnos, ¿cierto?, en una clase en particular, o en una, me tocó justo en esa clase una prueba, y yo no pude estar por enfermedad, porque se me cayó internet, porque tuve cualquier problema, ¿cierto? Eso primero se tiene que justificar, ¿cierto? Si yo no participo en la prueba, en la evaluación sumativa, tengo que justificarlo con 72 horas, eso que les quede sumamente claro, con el jefe de carrera, obviamente mandándomelo a mí también ya es importante, o a lo mejor es suficiente dependiendo, ¿cierto?, de si el alumno participa permanentemente, conversa, está en los grupos, uno se da cuenta, y de repente faltó una prueba, y me dice, profe, tuvo problema, listo, ok, ningún problema, rápidamente lo solucionamos. Ahora, si el alumno se enfermó, ¿cierto?, y se complicó y está de repente un mes o no sé cuánto tiempo afuera de las clases, ahí ya tiene que, ¿cierto?, participar el jefe de carrera, porque va a faltar probablemente a más de una prueba. Y no se olviden que dentro de la normativa dice que uno como alumno solamente puede justificar 2 pruebas, en este caso de las 5. Entonces ahí, ¿cierto?, hay un tema más general que lo tendría que ver la carrera. Pero en definitiva, ¿cierto?, yo participo de un grupo, justo en esa semana no pude dar la prueba, porque no estuve en el grupo, yo también lo sé, porque, ¿cierto?, como ustedes participan en la sala, yo sé quiénes son los que están conectados en la sala, cuando los separo en grupo, porque las pruebas yo los separo en grupo, en sala, ¿cierto? Hay grupo 1, grupo 2, grupo 3, cada uno en su salita, conversando entre ustedes, haciendo la tarea. Yo sé perfectamente bien quién está, quién no está, pues si uno lo ve ahí, ve los nombres. Así que, por lo tanto, ¿cierto?, ese alumno no tendría la nota de ese grupo, y por lo tanto le falta una asignatura, una evaluación. ¿Y qué significa eso? Que tiene que dar una asignación en forma individual, ¿no es cierto? Una prueba, perdón, en forma individual, ya por la hora parece que estoy no computando, y tiene que realizarla. Así que por lo tanto eso es importante, ¿cierto? Finalmente llegamos a las 5 pruebas. Si yo participé en todas las pruebas con mi grupo, ningún problema. Si de repente en alguna no participé, la tengo que dar de forma individual en algún tiempo en particular, que yo me pongo de acuerdo con el alumno que le faltó esa asignatura, esa evaluación. Sacamos el promedio. La última semana 17, todo, ¿cierto?, hasta el momento, y esto es solamente como comentario, de los alumnos que yo he tenido en planilla de cálculo, que ya han sido 4 semestres, sería el 5º semestre, y estamos hablando de una buena cantidad de alumnos, porque hay grupos que son de 40, 30 alumnos, solamente un alumno le ha tocado dar examen, y es porque justamente tuvo problemas en un par de pruebas, porque tuvo enfermedad. Así que se supone, se entiende que todos debieran exhibirse. Ese es el comentario para que ustedes vean que la asignatura no es compleja y la idea siempre es ayudarlos para que saquen adelante la asignatura. ¿Ya? Así que bienvenido, entonces, por lo tanto, aquellos que se exime. Ahora, obviamente, el que no se exime por algún motivo en particular, en la semana 18, ¿sí?, porque la clase o la asignatura de planilla de cálculo se divide en 18 semanas, en la semana 18, ahí está el examen, ¿ok?, que corresponde a un 30%, porque todas las notas en particular que se sacan del semestre equivalen después a un 70%, el examen un 30%, y ahí tenemos 70 más 30 da un 100, y ahí sale la nota de aprobación. Punto importante, ¿cierto?, que también es bueno recordárselo o decírselo si no lo saben. Aquel alumno que tiene que dar un examen, y por ejemplo, ¿cierto?, supongamos que le dio un promedio
de 5,4, ¿cierto? Por lo tanto, le faltó una décima para eximirse. Y si uno saca la cuenta y dice, bueno, ¿cierto? Yo aquí tengo una calculadora, 5.4 multiplicado por 0.7 ya me da un 3,8. 3,8. Por lo tanto, si me saco un 1, el de examen, multiplicado por 0,30 me da 0,3. Entonces le sumo 0.3, ahí me da un 4,1. Aprobé. Por lo tanto, no tengo ni para qué presentarme en el examen. Ojo con eso. Porque si yo no me presento en el examen, tengo un 1, y ese 1 me va a hacer reprobar la asignatura, aunque tenga un 5,4. Ahora, si yo me presento al examen y, ¿cierto? No me preparé, me pasó algo, pero yo estoy en el examen y por último lo envié, hice aquí un par de garabatos y no hice nada, puso solamente el nombre a la hoja, un 1,1, y con el 1,1 ahí te saca un 4,1 y apruebas la asignatura. No sé si me entiende. El que no se presenta al examen reprobó la asignatura, aunque tenga un 5,4. Así que, ojo con eso, ¿ya? Les vuelvo a insistir, eso nunca ha pasado porque mis alumnos nunca dan el examen, espero que no sea la ocasión, pero si llegase a ser, que tengan claro que tienen que presentarse al examen, que es la semana 18, ¿ya? Eso como comentario general. Bien. El tema, ¿cierto?, de lo que estamos hablando ya ahora como ENAC, que es lo que es la misión, visión, es importante que ustedes sepan, ¿cierto?, que ENAC se caracteriza por ser una institución, como les comentaba, católica, ¿cierto?, que trabaja muy bien con el tema de lo que es valores, ¿cierto? La iniciativa personal de trabajar con alegría, superación de sí mismo, ¿cierto? Esos valores están muy imbuidos en lo que es nuestra institución. Y lo otro, ¿cierto?, se ha reconocido como un centro de formación técnica de calidad, que hasta el momento lo estamos logrando, y cada año que pasa se va incrementando muy bien el número de alumnos, tanto egresados y muy bien trabajados después, ¿cierto? No es que queden ahí cesantes dando vueltas, sino que bien colocados, y por otro lado el ingreso de nuevos alumnos, que ha sido bastante interesante. ¿Ok? Ok, déjenme ver una cosa, no sé qué dicen, de repente, espérense, déjenme ver una cosa, voy a dejar de compartir. Yo de repente me emociono. Bueno, la próxima clase comienza, o sea, la clase hasta las 12:20 en este primer módulo, que a veces no me acuerdo bien del tema de las clases, para no conversar tanto, y ustedes dicen, bueno, profe, ¿cuándo se cae alguna vez? ¿Okay? Bueno, sigamos con el tema, ya que aún nos queda un poquitito de tiempo para la primera parte. ¿Cuáles son los módulos? ¿Están viendo nuevamente el PPT, no es cierto, chicas, chicos? Sí, profe. Ya. Bueno, ¿cuáles son los módulos? Son 3. ¿Cierto? Lo primero que vamos a ver en el módulo 1, ¿cuáles son los aspectos básicos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los aspectos básicos de Excel? O sea, ¿cómo se configura Excel? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nació? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cierto? Y de ahí generalmente parten cumpliendo la función A y después abarcan todas las funciones, hasta la Z. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se van mejorando, van ocurriendo avances, diferencias, versiones mucho más avanzadas, y al final es como el celular, ¿cierto?, que nació para uno hablar, y al final lo que menos hace uno es hablar y hace cualquier otra cosa menos hablar. Bueno, la línea de cálculo no está en el tema, pero por ahí va. En el módulo 2 ya vamos a empezar a utilizar, ¿cierto?, una vez que manejemos un poquito la parte básica, esencial de cómo está diseñado, estructurado, cuál es la característica típica de cuando yo abro un Excel, con qué me encuentro, ¿cierto?, qué es lo que veo en la pantalla. Empezamos a ver cuáles son ya funciones que nosotros vamos a utilizar en nuestra vida profesional, tanto de contabilidad como administración, abarcando el tema, y situaciones a resolver, ¿cierto? Cuáles son las típicas características de una asignatura que me permiten, en este caso, a través de ejercicios, ¿cierto?, realizar esas funciones. Y por último, bueno, ahí nuevamente copié el módulo 2, pero obviamente que es el módulo 3, ¿cierto? Habla de generar tablas dinámicas y crear gráficos. O sea, vamos a terminar, estoy avanzando mucho, vamos a terminar con ya utilizando Excel para realizar funciones más concretas, para analizar algunas actividades que nosotros tenemos que ya en nuestra profesión en sí, nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Y que son tablas dinámicas, que es una forma de presentar mucho más entretenida, mucho más visible y mucho más visual una información, que a lo mejor a través solamente de un cuadro que involucra muchos datos, y que por tener muchos datos y por lo tanto tener muchas columnas, muchas líneas, me pierdo, ¿cierto? Es tan grande el cuadro que inclusive me abarca 2 pantallas, tengo que subir y bajar pantalla para abarcar el cuadro, la información que tengo.
En cambio, cuando lo hago con una tabla dinámica, yo lo sintetizo, ¿cierto? Lo disminuyo, pero lo hago mucho más entretenido, mucho más visual. Y si eso después lo acompaño con un gráfico, espectacular, ¿cierto? Porque siempre se comenta, y eso es importante, que una visión, ¿cierto? Una imagen, vale mucho más que 1000 palabras. ¿Cierto? Que de repente yo puedo darme vuelta en algo, vuelta en algo, vuelta en algo, tratando de dejar en claro una cierta imagen. En cambio le muestro la imagen, bueno, ¿por qué a lo mejor no me mostraste la imagen y me hablaste tanto? Bueno, esa es la idea también, ¿cierto? Que vamos a cerrar la asignatura, después que ya abarquemos todas las funciones, todos los análisis, ¿cierto? Todas las posibilidades que podamos hacer, vamos a llegar a graficar, ¿ok? Eso es lo importante. Espérenme un solo segundito, por favor, chicos. Ya chicos, disculpen, tuve una llamada telefónica que estaba esperando. Pasa, suele pasar, así que les pido disculpas, ¿ya? Voy a volver a lo que es compartir pantalla. Ya. Entonces, siguiendo con la idea, lo que estamos conversando, ¿qué es Excel? ¿Para qué me sirve y por qué debería utilizarlo? ¿Quién me puede hacer algún comentario de estas preguntas? ¿Qué es Excel? Bueno, obviamente planilla de cálculo, estamos hablando, ¿cierto? ¿Para qué me sirve y por qué debería utilizarlo? ¿Cierto? Que en general, digamos. ¿Cuál Es cosa? para poder organizar datos. Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Porque justamente Excel, la gracia que tiene Excel es que yo puedo obtener muchos datos, pero resulta que de repente los datos sueltos no me aportan nada. ¿Cierto? Yo tengo muchos datos, pero no tengo la certeza del origen, cómo se conforman, cuál es la distribución de esos datos, solamente tengo datos. Entonces los tengo que ordenar de alguna manera, ¿cierto? Serie de datos, base de datos, de alguna manera los tengo que configurar, ¿cierto? Los tengo que ordenar y por lo tanto los voy realizando a través de ciertas funciones. A través de esas funciones yo estoy aplicando herramientas, como por ejemplo herramientas matemáticas, estadísticas, de datos, ¿cierto? De gráficos, y por lo tanto voy sacando de esos datos ya información. Y los datos transformados en información me generan toma de decisiones. Entonces, ¿por qué debería utilizarlo? ¿A quién se le ocurre? De acuerdo a lo que yo le acabo de conversar. Chicos y chicas, le acabo de comentar, ¿cierto? Los datos los transforman en información y la información me sirve para tomar decisiones. Entonces, ¿para qué debería utilizar yo Excel? No se vale. Para mantener un orden. Perdón. Para mantener un orden de los Ya, datos. correcto, ¿cierto? Bien, mantener un orden. Ahora, el orden, ¿cierto? Me permite, como les comentaba, ya no están absolutamente así dispersos, no tengo idea de qué significan los números, sino que ya los ordené. Y al ordenarlos, de alguna manera yo puedo sacar información, ¿cierto? Porque lo grafiqué, porque lo llevé a un cuadro, porque lo modifiqué como yo quería, eliminé la información que está de más,
¿cierto? Los datos que no me interesan, las variables fuera, y por lo tanto me quedé con las variables más importantes, ordenadas y graficadas. Ok, ¿cierto? Lo ordené. De eso, por lo tanto, yo puedo sacar información, ¿cierto? Cuando yo ordeno los datos, saco la información. ¿Qué significa tener información? Por ejemplo, esto siempre lo tomo, ¿cierto? Así como comentario. Bueno, hoy en día ha cambiado todo tanto que de repente hasta los ejemplos que están quedando pasados de moda, pero supongamos, ¿cierto?, que un extranjero, bueno, antes la frontera estaba abierta, los extranjeros podían venir de Chile, ahora es complicado, pero supongamos que sea más normal. Y justo llegó a Santiago, ¿cierto?, el día que llovió. ¿Se acuerdan que hace poquitito llovió y no había llovido hace como 2 años? Bueno, este personaje llegó y registró, ¿cierto?, ahí en su, no sé, en un papelito, ¿cierto?, en una agenda, Santiago, día tanto llovió. Y estuvo un par de días, no solamente ese día, y se volvió para su país. Y otro personaje le dijo, mira viejo, yo voy nuevamente a Chile, yo sé que tú estuviste hace poco, ¿cuáles son las características de Chile? No, viejo, olvídate, mira, lo único que yo sé es que me llovió todo el día. Un solo día. No tuvo más información. Un solo dato. Y ese personaje le dice, mira, por lo tanto yo te aconsejo lleva paraguas, ¿cierto? Lleva botas, lleva impermeable, porque si no te va a mojar todo. Y el personaje viene a Chile y se encuentra con que el día está espectacular, le tocó puros días bonitos, no llovió ni por si acaso, no había ni una nube. ¿Qué pasó? Que tomó un dato, ¿cierto?, disperso, que no es información, porque por último el personaje se podía meter en internet, saber que el único día en Chile que llovió hace como 10 años que no llovía, y por lo tanto tomó una mala decisión. Eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros, ¿cierto? Si por ejemplo estamos analizando una empresa en cuanto a la cantidad de ventas, ¿cierto? A lo mejor el mes pasado vendió 100 millones, oye, buena cantidad de ventas, pero resulta que el año pasado, durante los meses anteriores, ¿cierto?, vendió 500 millones, o sea, bajó como 25, 50, 70, 100% las ventas, y por lo tanto la decisión ya es diferente. Entonces yo tengo que tener los datos ordenados, pero tener una cantidad de datos que me permitan, ¿cierto?, tener una visión mucho más compleja, y por lo tanto ya lo ordené adecuadamente con una serie de datos. Por ejemplo, todo lo que vendí durante todos los meses, ¿cierto?, en el año pasado, más este año, y ahí puedo tomar una decisión. O cuántas veces llovió en Chile durante los últimos 5 años, durante todos los meses, para saber si llueve o no llueve en Chile. Y ahí yo, ¿qué tomo la decisión? No, voy a ir a Santiago, pero no pienso ya en el paraguas, no pienso ya en las botas, sino que voy a ir a una ropa adecuada. Lo mismo con las ventas, ¿cierto? Si este año bajamos las ventas violentamente, de promedio de 500 y ahora estamos en 100 millones, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Tengo que tomar una decisión, contratar más vendedores, ver qué está pasando con mi producción, con las ventas, etcétera, para ver qué va a pasar más adelante. Esa es la gracia para que yo utilizo estadística. Ahora los contadores tienen mucho que decir, ¿cierto? Porque los contadores arrojan información muy importante de una empresa, de un proyecto, que son la rentabilidad, que son el total de activos, el total de pasivos, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, la factura, el IVA, ¿cierto?, los impuestos. O sea, tanta información que me aporta la contabilidad a la empresa, que esa información tampoco no puede ser muy sesgada, muy corta, sino que tiene que ser muy amplia en lo posible. De tal manera de saber cómo ha ido la evolución de la empresa en los últimos 2 años, 3 años. Bueno, obviamente si soy una empresa nueva y no tengo historia para atrás, me tengo que basar en los datos actuales. Y ahí quizás los puedo comparar con la industria, ¿cierto? Si yo soy de la industria de la madera y tengo ciertos datos, me puedo ir, ¿cierto?, a internet a chequear qué pasa con la industria en general, en promedio de la madera, para saber cómo están mis parámetros, mi liquidez, mi endeudamiento, ¿cierto? Todo lo que hice en relación con los pasivos, los activos, la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, la morosidad, o sea, tantos datos que puedo sacar yo de la contabilidad y que me aportan, obviamente, al negocio. Esa es la idea. ¿Para qué? Para tomar decisiones. O sea, por lo tanto, ¿qué es lo que me aporta Excel? Justamente el ordenar los datos correctamente de una manera mucho más visible. Con esa información, o sea, con esos datos, yo lo transformo en información. Y una información correcta me permite tomar decisiones adecuadas, ¿cierto? Es como yo les comentaba. Si yo converso con alguien que vino un solo día a Chile y justo llovió, la información que me va a entregar es sesgada, ¿cierto?, solamente parcial, y yo voy a tomar una mala decisión. Eso es lo que pasa cuando yo manejo bien Excel, ¿cierto? Y aplico herramientas, por ejemplo, en matemáticas, estadísticas, gráficas, de tal manera de ir teniendo una visión mucho más completa, mucho más acabada del dato, ¿cierto?, o de la situación que yo quiero analizar de una empresa particular. Entonces, esa es la idea, ¿cierto?, de nuestra asignatura, que vamos a utilizar la planilla de cálculo Excel. Es un programa que permite crear, manipular toda
clases de tablas, datos, gráficas, bases de datos. Eso es lo importante. Si a mí me llega una información y yo la puedo manipular, la puedo modificar de acuerdo a como yo lo quiero presentar. Yo puedo tener de repente 1, 2, 3, 5, 10 variables, y son muchas variables que a lo mejor no me sirven para tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, si yo soy un banco y el banco tiene como base de datos sus clientes, ¿cierto? Sus clientes, por ejemplo, primero el RUT, el nombre, los ingresos, ¿cierto? Si es casado o no es casado, por ejemplo, si tiene hijos, en qué comuna vive, de qué color es su cabello, ¿cierto? Si es rubio, moreno, no sé, colorín, y le vamos agregando si tiene auto, no tiene esto, lo otro, si viaja fuera del país, varias variables. De repente hay variables que no me sirven, que sea rubio, moreno, gordo, flaco, ¿cierto? Que sea del norte, del sur, a lo mejor son variables que no me sirven fuera, las saco y voy conformando las variables que sí me interesan, por ejemplo, para otorgar un crédito, ¿cierto? Y así en términos generales, en cualquier otra actividad podemos tener muchas variables de los clientes. Lo importante, por ejemplo, ¿cierto? Es que ustedes sepan que aproximadamente, esto ustedes lo pueden buscar por internet más en detalle, Excel permite tener la cantidad, por la más en detalle, la cantidad de columnas, que son como 17.000. Entonces, imagínense 17.000 características de alguien, ya sería como demasiado, extremo, pero lo permite. Y para abajo, es decir, la cantidad de líneas, la cantidad, por ejemplo, de clientes que yo puedo tener, si este cliente 1, 2, 3, 4, es como 1.000.000. Así que imagínense la cantidad de información que puedo obtener con Excel. Ahora, obviamente que si yo soy un banco central, no, perdón, saquemos banco central, Banco del Estado, ¿cierto? Que dicen que de acuerdo a su información son como 13 millones de cuentas RUT, por lo tanto son 13 millones de clientes, ya Excel no me sirve, ¿cierto? Que si llego hasta 1 millón y tengo 13, quedo out. Y por lo tanto necesito una herramienta mucho más poderosa que hace exactamente lo mismo, pero es que es concretamente relacionado con lo que yo quiero realizar, que a lo mejor son cálculos estadísticos. ¿Okay? Y por lo tanto va a depender del tamaño de la empresa. Pero si nosotros somos cierto realistas, obviamente que de acuerdo a las características de cómo está diseñada la industria o la empresa nacional, aquí en Chile, ¿cierto? Y vemos que una gran cantidad, millones de empresas son pymes o micropymes, ¿cierto? Que son de 2, 3, 4, 5 trabajadores. Obviamente que me permite utilizar Excel y muy bienvenida esta herramienta para utilizar en cuanto a mis funciones de empresa, de contabilidad, etc. Por lo tanto, bienvenido Excel para, ¿cierto?, lo que nos permita. Como dice ahí, lo más interesante de este programa es que puede llegar a desarrollar multitud de pequeñas aplicaciones avanzadas que se convierten en potenciales herramientas de trabajo. Una de las características de Excel es que tiene muchas funciones ya incorporadas, pero también yo le puedo ir agregando nuevas funciones, ¿cierto? De acuerdo al conocimiento que yo tenga de avance, le puedo ir agregando fórmulas avanzadas, desarrollo de actividades, cálculo de cualquier función y lo puedo realizar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante manejar Excel? Porque ya lo que conversábamos, ¿cierto? Principalmente yo puedo realizar múltiples operaciones matemáticas y estadísticas en una misma hoja de cálculo. Entonces, esa es la gracia. Y te permitirá llevar, ¿cierto?, diariamente, en forma rutinaria, actividades, ¿cierto?, tareas como análisis de datos e interpretación de esto. ¿Sí? Eso es lo más importante. Una vez que yo manejo la cantidad de datos, ¿cierto?, lo logré captar. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y me hacen trabajar en el departamento de contabilidad y me dicen, analiza la empresa, bueno, yo puedo tener los balances de los últimos 3, 5 años, y ahí, ¿cierto?, tengo el análisis de los balances, pasivo, activo, circulante, pasivo, circulante, pasivo, ¿cierto?, activo, circulante, de largo plazo, el patrimonio, etcétera, y lo voy analizando en la empresa como a la evolución, y por lo tanto voy sacando los famosos ratios, ¿cierto?, que yo me imagino que ustedes ya saben de ese tema, los ratios de rentabilidad, los ratios de liquidez, ¿cierto?, los ratios de relación con cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿cierto? Y ahí voy viendo cómo va la evolución de la empresa. Mientras más datos tenga, es decir, más años yo pueda analizar, mucho mejor va a ser la información que voy a obtener y por lo tanto las decisiones que puedo sacar van a ser mejores que si tengo solamente un año. Porque a lo mejor va a ser muy cerrado y a lo mejor el próximo año puede que no ocurra tan parecido al anterior. Ahora, si yo tengo 5 años, ya tengo una evolución, una tendencia que me permite mejorar mi información y por lo tanto la toma de decisiones. ¿Okay? Después, todo tipo de bases de datos. ¿Cierto? Hay bases de datos que son muy impresionantemente numéricas, muchos números, otras que son más pequeñas, independiente de eso.
muchas variables, pocas variables, muchos clientes, pocos clientes, los puedo analizar de igual forma. Tablas y gráficos, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Y esa es la gracia, ¿cierto?, que vamos a aplicar en el tema de lo que dice en relación con la planilla de cálculo. Por lo tanto, ¿cierto?, en términos generales, esta primera parte, según lo aprendido, la planilla de cálculo solo me sirve solo me sirve cuando necesito guardar números. ¿Será para eso? Chicos, chicas. No, profe. No, no es cierto, pero ¿por qué dices tú que no? O sea, fundamento poquitito el tema. Porque no es necesario que sean solo números, porque como es una base de datos, pueden ser una base de datos de personas con dirección, en la cual van a ver solamente letras. Exacto, siento que después nosotros vamos a ver que la característica que tiene Excel, que no solamente es numérica, sino que también es de alfanumérica, y por lo tanto tiene funciones de datos. Y esa es una característica que también tiene esta herramienta, que no todas la tienen. Siento que yo puedo realizar un gráfico, ¿cierto?, puedo hacer un cuadro, del cuadro saco datos que me interesan, lo grafico y hago abajo un resumen o un comentario. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí está la escritura. Pocas herramientas tienen ese tipo de, ¿cierto?, de facilidad de tener numérico, alfanumérico, tener números y tener datos. Y por lo tanto también me aporta, ¿cierto? Y también tengo funciones que después vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando la clase, ¿cierto?, las distintas clases, que hay funciones que me permiten, ¿cierto?, realizar también mayúsculas, minúsculas, concatenar, hacer varias actividades que dicen relación con herramientitas que me ayudan a mejorar la parte de datos. Y por lo tanto, esa es la gracia que tiene esta herramienta, que no solamente guardo números, sino que también puedo guardar datos. Por ejemplo, los nombres de los vendedores. ¿Cierto? No solamente el RUT, sino que también el nombre de los clientes, el nombre, ¿cierto?, de mis proveedores, en qué lugar se encuentra, la dirección. O sea, puedo tener muchos datos que son importantísimos guardados en la misma herramienta. Y la pregunta 2. ¿La planilla de cálculo solo lo usan las personas o todo lo contrario? ¿Cierto? Lo usan, por ejemplo, otras organizaciones. ¿Cuáles podrían ser? ¿A quién se le ocurre? No se olviden que estas son preguntas sencillas, pero la idea es que hoy participemos. Profe, ¿a qué se refiere como solo usan las personas naturales? Exacto, o sea, como tú, como yo, ¿cierto? Solamente las personas para su actividad. Ah, claro que no, pues, porque igual es usado por empresas, por distintos tipos de Instituciones, personas, empresas, hasta por organizaciones, estudiantes. grupos de trabajo, ¿cierto? O sea, porque la persona que podría guardar, por ejemplo, en el caso de uno, ya cuántos son mis ingresos, ¿cierto? Supongamos, en qué gasté, esto, lo otro, cuáles son mis notas, mis tareas, ¿cierto?, cuáles son mis clases, mis asignaturas, cómo van las notas, saco los promedios, cómo voy, bueno, perfecto, me sirve. Pero obviamente que eso es un detalle, porque Excel, ¿cierto? Después vamos a ver cuál es la gracia, por qué nació así. Excel está configurado para que sea mucho más poderoso y por lo tanto yo puedo analizar bases de datos bastante más concretas, ¿cierto?, más numerosas, más poderosas, y me permiten, por lo tanto, manejar sin ningún problema empresas de acuerdo, ¿cierto?, a las características que yo esté aplicando, ya sea financieras, ya sea contables, ya sea recursos humanos, porque también yo puedo a través de Excel, y también se lo voy a mostrar más adelante, yo diseño, ¿cierto?, un sistema de, por ejemplo, para la liquidación de sueldo de un trabajador. Ingreso los datos y Excel me lo arroja automáticamente. Entonces esa es la gracia, ¿cierto? Me acelera, me apoya, me aporta alguna función en particular que yo tengo que realizar en la empresa, sobre todo los contadores que son los que diseñan la liquidación de sueldo, ¿cierto?, que calculan cuánto le tengo que pagar, y eso no tiene que estar errado, porque imagínense que yo les pague a mis trabajadores y todos los tengan problemas porque les pagué de más o les pagué de menos, ¿cierto? El problema, la imagen que da la empresa es bastante compleja. Entonces, para evitar eso, tiene que ser muy clarito todo el sistema y bien calculado. Lo mismo ocurre, ¿cierto? Obviamente, si yo tengo que presentar, por ejemplo, mis instrumentos contables a una institución como Servicio de Puerto Interno, Tesorería, el balance, ¿cierto?, del estado de pérdida de ganancia tiene que ser como corresponde. Y no manejado de tal manera que o tengo pocas pérdidas, ¿cierto?, o tengo muchas utilidades, o tengo todo lo contrario. No es la idea, así que sea lo que corresponde. Y ese es el trabajo de nosotros. Los datos, ¿cierto?, llevarlo a cabo como corresponde, y el resultado que me dé, bueno, ahí yo tengo las conclusiones de resultados, pero no manejar los resultados, que también pasa, y que también obviamente se puede hacer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, en definitiva,
les quería mostrar en esta primera parte de la clase. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Entonces, en general, si ustedes se fijan, vamos a utilizar la herramienta para nuestro servicio. No nos vamos a complicar, ¿cierto?, en lo que es el desarrollo de ejercicios absolutamente complicados, de tal manera que ni siquiera el profe los puede sacar, porque esa no es la gracia. La idea es que ustedes utilicen la herramienta, ¿cierto?, la puedan la tener a su disposición y que no sea lo contrario. Y vamos a aplicar las herramientas que son, en cuanto a funciones, lo que se requiere para su actividad. ¿Ok? Y es el análisis que vamos a llevar a cabo de esta herramienta que se llama planilla de cálculo. ¿Ok? Como les comentaba, distribuido en 18 semanas, con sus respectivas ciertos temas, con sus respectivas evaluaciones sumativas, pero también vamos a tener muchos trabajos, y esos trabajos los vamos a ir realizando en la semana, y ustedes lo van a ir llevando a cabo en su grupo. Y por lo tanto, ¿cierto?, van a tener la participación activa de ahí metiendo las manitos en lo que es Excel. Me imagino, ¿cierto?, yo no les he preguntado, pero me imagino que ninguno de los que está acá tiene problemas de disponer de un Excel a través de un computador. ¿Es así? ¿O hay alguien que tiene ese problema? No, profe, al menos yo no. Ya. Bueno, eso, Nicole, yo te pediría, ¿no es cierto?, que podrías pegarte ahí una pequeña preguntadita a tus compañeros. Si es que llegase a haber alguno, ¿cierto?, que a lo mejor simplemente utiliza siempre el celular y no tiene computador, que a lo mejor podría llegar a tener un problema de, a lo mejor medio complejo el Excel en el celular, que es más pequeñito, para tener ese conocimiento. ¿Ya? Lo ideal, ojalá, ¿cierto?, sea que todos puedan utilizarlo, porque esa es la gracia. Ahora, obviamente que cuando uno trabaja en grupo, lo que por lo general pasa es de que el que tiene mejor conexión, ¿no es cierto?, el que maneja bien el tema, comparte con los demás integrantes del grupo del Excel, y los otros le van diciendo cómo hacerlo. Si hagamos esto, hagamos todo otro, hagamos estos valores, cambiemos los números, modifiquemos las variables, y ahí lo van haciendo, y después van diseñando el trabajo que se les pide. Esa es la gracia, ¿no es cierto? No tienen para qué, si son 3 integrantes del grupo, los 3 utilizando el mismo Excel y haciendo la misma tarea, porque en definitiva es pérdida de tiempo. La idea es a veces realizar la tarea en un tiempo determinado, en la hora de clase, y uno tiene que ser eficiente y eficaz, ¿cierto? Como buen administrador, como buen contador, yo tengo que manejar los tiempos y lograr los resultados. Entonces ahí, ¿cierto?, va también cómo ustedes se conformen como integrante del grupo. ¿Quién va a utilizar el Excel? ¿Quién va a ayudar en esto? ¿Quién va a hacer lo otro? De repente hay que hacer conclusiones. De repente, ¿cierto?, uno utiliza los datos, aplica una función y saca un número. Por ejemplo, 100%. Bueno, ¿qué significa 100%? Es bueno, es malo, ¿cierto?, que de repente a veces es malo, otras veces es bueno, y ahí están las conclusiones de la herramienta que utilicé para, ¿cierto?, determinar y tomar cierta decisión. Bueno, ahí está el aporte de algunos de ustedes que tiene más capacidad a lo mejor de análisis, de síntesis, es bueno resumiendo, ¿cierto?, es bueno haciendo una síntesis adecuada de lo que se está pasando en el análisis que estamos llevando a cabo. Y esa es la gracia de trabajar en grupo, ¿ya? Así que, chicos, si ustedes se fijan, no es complejo, sirve solamente, le va a servir de aporte a su asignatura, aporte personal y profesional, es lo que nosotros vamos a manejar de cuanto respecto a Excel. Bien, como ya estamos cerca de las 12:20, me refiero, vamos a hacer, como el primer día también, ¿cierto?, para no ser tan catete y tan conversador y tanto hablador, vamos a hacer un corte ahora, y vamos a volver, ¿a qué hora es que se vuelve la segunda clase? Que es a las 2:30, ¿ya? Entonces vamos a tener como 20 minutitos para que descansemos, ustedes también, ¿cierto?, tomarse un café, alguna cosita, y nos vemos a las 12:30, ¿ok? ¿Estamos? Ok, profe. Chao, nos vemos, chao, chao. Listo, profe.
Ya chicos, chicas, ¿me escuchan de nuevo? ¿Me están viendo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Allá. Me estaba asustando porque pensé que no me estaban escuchando. Ok. Bueno, ya estamos, ¿cierto? Como les comenté, un pequeño break, ya volvimos. Y ahora lo que corresponde es comenzar un poquito ya con el contenido, con la materia en sí, con lo que está en la parte diseñada de lo que es el aula virtual. Así que, como es la primera clase también, no los voy a llevar hasta el extremo de la última, hacer todos los minutos, sino que les quiero mostrar el PPT que está, ¿cierto?, en la clase en sí, para que ustedes se vayan acostumbrando a chequear los PPT que, ¿cierto?, se les va mostrando. Ahí está. También de ese PPT que acabo de abrir, que dice planilla de cálculo. Chicos. ¿Aló? Sí, Sí. profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cierto? Eso es lo importante, planillas de cálculo, que es Excel. Ahora, ¿qué es Excel? ¿Cierto? Obviamente, si uno se mete a Google va a encontrar miles de respuestas, de definiciones, pero en definitiva, es un programa de hojas de cálculo diseñada para trabajar con datos y números. ¿Cierto? Justamente lo que habíamos conversado, ¿cierto?, al final de la primera parte, que no solamente me permite, y que es muy bueno, ¿cierto?, esa es la idea, porque de partida eso es lo fundamental que tiene Excel, me permite guardar números, ¿cierto? Y con los números, que pueden ser una muy grande serie de datos, es decir, por lo tanto, tener muchos números, muchas variables diferentes que me permiten, ¿cierto?, manejar y controlar una situación, no solamente para ordenarlos, para guardarlos, para después conformarlos, ¿cierto?, después graficarlos y, por lo tanto, transformarlo en información, sino que también me permite utilizar datos, ¿cierto?, letras. ¿Y eso qué significa? Que es bipositivo, números y letras. ¿Ok? ¿Para qué es útil? Bueno, para desde pequeños y simples cálculos hasta lo más complejo. ¿Cierto? Dentro de lo que es Excel, nosotros sabemos que hay funciones que ya están prediseñadas, es decir, que ya están, ¿cierto?, al interior del motor de Excel, de tal manera que cuando yo lo llamo a esa función, ¿cierto?, a través, obviamente, de repente, la característica en particular de la función, por lo general es la misma función como se llama, ¿cierto? Por ejemplo, suma, le pongo suma, si es multiplicación, multiplicación, si lo que es promedio, promedio, ¿cierto? Pero de repente hay algunos un poquito más complejos, como por ejemplo el BAN, ¿cierto?, que es el valor total neto, que en este caso modifica porque depende de la frase en inglés, pero en general, ¿cierto?, yo sabiendo cómo llamar la función, automáticamente la llamo. Y por lo tanto yo puedo realizar sumatorias muy sencillas como simplemente sumar o multiplicar, ¿cierto?, dos números o restar dos números, y hasta, ¿cierto?, multiplicar, restar, sumar 1.000.000 de números. Por lo tanto, ¿cierto?, ya es un poquito más complejo, porque si uno lo tuviera que hacer parte por parte, ¿cierto?, en alguna parte se va a olvidar o se va a cansar de tantos sumatorios, y se le va a acabar la situación. Y para eso, ¿cierto?, Excel me permite simplificar desde elementos sencillos hasta complejos de la misma característica. Y por lo tanto, ¿cierto?, podemos utilizar también la característica esencial que manejamos con respecto al tema de los números, que podemos aplicar, ¿cierto?, no solamente las matemáticas, sino que también la estadística. Y la estadística, ¿cierto?, me da números mucho más complejos, resultados mucho más precisos, de tal manera de tomar decisiones. Y lo otro importante es que lo podemos graficar, ¿cierto? Y como les comentaba, y eso es una verdad, en el mundo de la industria, en el mundo, ¿cierto?, de la contabilidad, en el mundo de la administración, que una imagen vale mucho más que 1.000 palabras. Si yo presento un gráfico y el gráfico me dice que la línea va hacia arriba, y estoy hablando de las ventas, lo más probable es que todo el mundo va a saber que las ventas van creciendo, que va hacia arriba las ventas. Ahora, si va hacia abajo, estamos hablando de las mismas ventas, todo el mundo va a quedar preocupado porque solamente viendo ese gráfico sabe que las ventas, aunque yo hable mucho, me diga lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a modificar, lo que hemos hecho en el último tiempo, si las ventas están para abajo, todos saben que a lo mejor la empresa va a cerrar. ¿Cierto? Ahora, si es otra variable que estamos analizando,
por ejemplo, los costos, ¿cierto? Ya no las ventas, y los costos van hacia arriba, ¿cierto? Ahí me complica un poco porque significa que los costos están aumentando y por lo tanto la utilidad de margen que me está quedando en la empresa cada vez menor y lo más probable es que caiga también en insolvencia. Ahora, si todo lo revés, la línea va hacia abajo, pero son los costos, significa que estoy contento porque los costos están disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, todo depende, ¿cierto?, de una buena imagen, pero también no solamente la buena imagen, ¿cierto?, el gráfico o el resultado de una función, sino que también saber entender lo que hay detrás de ese número, detrás de ese gráfico, y poder explicarlo bien. ¿Y cuál es la gracia, por lo tanto? El aporte de la herramienta, pero también, ¿cierto?, las características del presentador. Es decir, cómo presenta, aunque sea una situación muy compleja, por ejemplo, que ventas disminuyendo, costos aumentando, que por lo tanto puede ser un poquito complejo, ¿cierto? Si yo lo presento con una forma bien concreta, bien seria, bien, ¿cierto?, explicado, que es un proceso a lo mejor normal dentro del sistema, y esto va a cambiar, todo puede ir bien. Entonces, no solamente depende de los números, de las letras, sino que también yo cómo lo presento. Entonces, la gracia que vamos a tratar de aplicar, ¿cierto?, en la asignatura es justamente cuando realicemos estos trabajos que les voy a pedir yo, ¿cierto?, que hagan algún análisis de alguna situación. Como somos poquititos los grupos, me hagan la presentación también de este trabajo que ustedes hicieron. Y la idea es que obviamente participen todos, o por lo menos, ¿cierto?, a uno le tocará en una tarea, a otro le tocará en otra tarea, pero todos los integrantes del grupo van a tener que hacer lo mismo, ¿no? Hacer una participación, una presentación a través del video, ¿cierto?, de la cámara, del trabajo que ustedes realizaron. Entonces, así uno va no solamente manejando la planilla, ¿cierto?, sacándole la información que necesito, sino que también cómo la presento, cómo yo la estoy mostrando, ¿cierto?, al sistema. Eso es muy importante porque es fundamental para el desarrollo, ¿cierto?, de su profesión. Ahora, dentro de lo que es el tema de Excel, esta herramienta, ¿cierto?, por ahí por los 80, hacia mucho más atrás, nació como un aporte justamente a la contabilidad, ¿cierto? Es decir, un apoyo a las funciones de contable, de tal manera de utilizar números, ¿cierto?, funcionales, y esa fue la gracia de que por qué se utilizó Excel de esa manera. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, aquí obviamente estos son pantallazos, ¿cierto?, de lo que es el trabajo en sí de la planilla de cálculo Excel. Aquí si nosotros cuando abrimos Excel, ¿cierto?, de acuerdo a como aparece ahí en el lado izquierdo de este PPT, de esta lámina, se abre como una hoja, ¿cierto? Es decir, la hoja típica de un cuaderno, ¿cierto? Hoja 1, después yo abro el cuaderno, hoja 2, hoja 3, hoja 4, bueno, así también, ¿cierto?, voy yo aumentando lo que es las funciones que yo voy a realizar dentro de lo que es Excel. Y dentro de la hoja, nos encontramos con funciones que son muy esenciales, ¿cierto?, muy características de Excel. Y las funciones más básicas, los conceptos más básicos para manejar un poquito, ¿cierto?, lo que es un programa, es que el campo de trabajo, ¿cierto?, el lugar de trabajo que me presenta el programa, dice relación con que yo puedo utilizar, por ejemplo, columnas, puedo utilizar, por ejemplo, ¿cierto?, aquí, si ustedes se fijan, de alguna manera, voy a tratar de que sea parejito, ¿cierto? Aquí yo estoy mostrando lo que se llama columnas. Acá, ¿no es cierto?, aparecen las filas. Y así uno, ¿cierto?, va diseñando el trabajo. Ahora la intersección, por ejemplo, entre las columnas y las filas, ¿cierto?, que vendría a ser como un cuadradito. El pulso está más o menos. Ese vendría a ser una celda. Y la celda es lo mínimo, ¿cierto?, de trabajo que yo tengo con respecto a lo que es la planilla de cálculo Excel. Es decir, yo escribo dentro de la celda. Y, ¿cierto?, a medida que voy bajando, por ejemplo, en lo que es la celda, voy conformando una columna, ¿cierto? Si es horizontal y si es vertical, voy conformando como se llama ahí, una fila. Ahora, la característica también, ¿cierto?, como dice ahí, filas son los espacios horizontales de la hoja de cálculo, la celda es la intersección de una columna con una fila, y la columna es los espacios verticales, ¿cierto?, lo que yo les acabo de comentar. Pero también tenemos acá, por ejemplo, que dice barras de fórmulas, ¿cierto?, donde yo cuando voy aplicando una fórmula me aparece en esa área de trabajo el controlador de relleno, ¿cierto?, es decir, donde yo voy a diseñar o escribir algo, poner un número, poner una letra.
aquí aparecen las etiquetas, ¿no es cierto?, que son el nombre de la hoja en particular, puede ser hoja 1, hoja 2, hoja 3, yo lo puedo poner, por ejemplo, balance, después la hoja 2, estado de pérdida de ganancia, hoja 3, análisis, estado de resultados, y así voy cambiando la hojita, y las puedo hacer dependiente una de otra, es decir, los datos que yo pongo en la hoja 1, automáticamente se me genera esa información en la hoja 2, y de la hoja 2 a la 3, o sea, las puedo tener conectadas, ¿cierto? Pueden ser en forma independiente, separadas una hoja por otra, o las puedo conectar una hoja con otra, de acuerdo a la función que yo quiero aplicar, para que aparezca automáticamente, si yo quiero poner un número en la hoja 1, que aparezca en alguna parte, en alguna celda de la hoja 2. ¿Cierto? Eso también se puede hacer. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, la característica esencial, básica, que es manejar la primera parte, que cuando yo abro un Excel y me encuentro con lo que me muestra la pantalla en sí, tengo una serie de información que son las fórmulas que me permiten ir viendo cada una de las características que puedo ir aplicando en Excel. Está conformado por filas, columnas, ya me equivoqué, columnas, filas, celdas, también un rango, ¿cierto? Un rango es un número X de celda y número X después lo vamos viendo, ¿cierto?, de columnas y de filas, pero en definitiva esa es la gracia, eso es lo típico, lo básico que vamos a encontrarnos nosotros con el tema de Excel, ¿cierto? Si seguimos avanzando, espérenme un cochito, voy a dejar aquí de compartir. Ya se puso lento. Bueno, no, avancé mucho. Seguimos con los datos básicos. Voy a borrar esta aquí porque ya no deben estar acá. ¿Cierto? Seguimos avanzando. Tenemos, como se dice ahí, el controlador de relleno, lo que es la etiqueta y lo que es insertar hojas de cálculo. ¿Okay? La idea es no, ¿cierto?, obviamente de partida, y eso que absolutamente claro, en ninguna prueba yo le voy a decir, ¿cierto?, defíname qué es lo que es etiqueta. Ya, y ustedes tienen que definírmelo así en lo posible, igual como aparece ahí. ¿Por qué? Porque no es la gracia, porque de partida ustedes, ¿cierto?, tienen la información, tienen ahí la definición y por lo tanto copiar y pegar y se acabó la prueba. La idea es utilizar, aplicar, ¿cierto?, la herramienta. Cuando yo les presente, les diga, ok, a través de un trabajo ustedes confórmenme cómo me presentarían lo que es una etiqueta, lo que es una columna, lo que es una fila, lo que es una celda. Entonces ahí ustedes pueden ir, ¿cierto?, realizando distintas actividades. Por ejemplo, una vez que ya estemos en Excel como tal, ¿cierto?, ustedes pueden pintar de un color X una columna, un color de otro color la fila, la intersección entre la fila y la columna de otra manera, por lo tanto ahí me dicen que es una celda, y por lo tanto ¿cierto?, va a depender del grupo cómo haga la presentación. Obviamente los colores sería extraño que sean todos exactamente los mismos en los distintos grupos, porque lo más probable es que los colores que le gusten a uno no es lo mismo que le gusten a los otros grupos, por lo tanto ya de partida en ese aspecto pueden haber diferencias, y esa es la gracia. Ok, en definitiva, como les estaba comentando, aquí estamos hablando de algo bien puntual, ¿no es cierto? Sí, pantallazos de qué es lo que esto, qué es lo que es lo otro. Después, obviamente, ya nos vamos a meter en el programa en sí, y lo que yo le estoy mencionando acá como cosa estática, lo vamos a ir haciendo de forma dinámica en el Excel en sí, ¿cierto? En la planilla de cálculo. Bueno, seguimos avanzando. Tengo que borrar acá. Y seguimos con, bueno, si es que me lo permite el sistema. ¿Qué pasó que no quiere avanzar? Ahí está. ¿Cierto? Tipos de datos en Excel. Bueno, alfanuméricos, numéricos, fórmulas y funciones. Esa es la gracia que me permite, ¿cierto?, la planilla de cálculo. Primero, importantísimo, números. Es decir, yo puedo tener, ¿cierto?, el número que a mí se me ocurra. 50.000, cierto número hacia la izquierda, hacia la derecha, por lo tanto ahí va a depender de cómo yo amplío la celda de Excel para que me aparezca esa cantidad de números. Pero me lo permite. Por otro lado, ¿cierto?, aparecen las letras, lo que es la parte alfanumérica, y por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo ir, como dice ahí, hola mundo, ¿cierto?, yo puedo escribir mensajes, conclusiones, resúmenes, dentro de mi misma planilla, ¿cierto?, dentro de mi misma celda, y por lo tanto lo puedo ir reflejando yo en el campo de trabajo, que es la hoja. Otra cosa que me permite también, ¿cierto?, por ejemplo, determinar texto, fechas, fórmulas, ¿cierto? Hay dos posibilidades con las fórmulas, ¿cierto? Yo llamo a la fórmula como la que aparece ahí, que cuando yo llamo
una fórmula en particular, me equivoqué porque tenía que mostrar algo y dejé de compartir. Sí, suele pasar, así que volvamos a compartir. Esto pasa cuando el mouse está medio extraño, que uno aprieta el mouse y aparece por el otro lado. Eso es lo que está pasando ahora. Ahí, compartir, ya. Lo que quería era apretar acá y apretar acá. Acá, ¿necesito? Aquí me aparece. ¿Se cuenta que el mouse está medio extraño? Bueno, se suponía que era un ciclo, me quedó atorado. Ahí aparece la fórmula. Cuando yo quiero aplicarle una fórmula, por ejemplo, E4, ¿cierto? Ahí me va a sumar o el número que aparece en la celda E, con la intersección línea 4, que en este caso es 1245, ¿cierto? Le sumo 10, más 10, y me dice ahora 1255, por ejemplo, si es un detallito, pero ahí está. Entonces, cuando yo quiero ir sabiendo qué fórmula estoy aplicando cuando me posiciono en una celda, me aparece ahí en el registro, ¿cierto? Que está indicado por el análisis de la fórmula. Ahora, esa fórmula yo la puedo diseñar, ¿cierto? Yo la puedo implementar llevándola al programa o aplicando, llamando una función que ya está en el sistema, ¿cierto? Eso es diferente, son dos cosas diferentes, pero que en definitiva me permiten realizar una función. Y por otro lado, como ustedes se fijan en el lado izquierdo, ya ahí yo tengo un análisis diferente de un cuadro, porque el cuadro, ¿cierto? Yo le apliqué ciertas funciones distintas, le puse, ¿no es cierto?, lo que se llama el tema de un análisis más complejo de lo que es el cuadro en particular, donde le voy poniendo colores, ¿cierto? Le voy cambiando el tipo de letras, el tamaño, y por lo tanto, o sea, hablamos de tablas dinámicas, ¿cierto? O sea, me hacen diferente, pues, ¿cierto? El cuadro, por ejemplo, que está aquí concreto en la derecha versus la izquierda, ¿cierto? Es mucho más dinámico, mucho más visible, mucho más entretenido ver un cuadro así que uno simplemente con números de letras negras con fondo blanco. Entonces, esa es la idea cuando yo estoy aplicando los distintos números, las distintas funciones que me permiten realizar mi famoso Excel, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo obviamente a medida que vayamos avanzando y me permita el mouse avanzar en esta parte. Seguimos avanzando, ¿cierto? Con respecto al PPT que tienen ahí. Por lo tanto, como dice ahí, necesito cuáles son los tipos de datos que me permite generar lo que es Excel. Bueno, tengo valores constantes o puedo aplicar fórmulas donde aparecen los textos, los números, las fechas, las horas, valores constantes, funciones, referencias a otras celdas, ¿cierto? Por lo tanto, yo quiero aplicar en esta celda lo que aparece en la celda tanto, ¿cierto? O también los operadores. Los textos en Excel los alinea a la izquierda, ¿cierto? Después lo vamos viendo, esto es simplemente para que ustedes lo vayan viendo en las partes básicas. Cuando yo escribo algo, ¿cierto? Inmediatamente la celda comienza de la izquierda hacia la derecha. En cambio, cuando son números, ¿cierto? Para identificar que efectivamente es un número que está asociado y por lo tanto eso es lo que asume Excel, va a la derecha. ¿Okay? O sea, los textos a la izquierda, números a la derecha. ¿Okay? De repente a veces pasa que, por ejemplo, uno pone un número y aparece a la izquierda. Entonces uno tiene que decir, ¿por qué si yo puse un número, por qué aparece a la izquierda y no a la derecha? Porque el sistema no me lo está considerando como número. ¿Por qué? Porque a veces pasa que depende, ¿cierto?, de la versión que yo tenga de Excel o de la planilla de cálculo. Por ejemplo, 6,5. Si uno está acostumbrado, es 5, pero si yo estoy en el sistema americano es 6.5. Entonces, si yo no le pongo el punto y le puse la coma, me lo toma como letra y no como número. Entonces, ahí uno tiene que ir viendo o modifico, ¿cierto?, la configuración de mi programa para que el punto sea la coma y la coma sea el punto, ¿cierto?, al revés, o si no, simplemente no me lo va a considerar como número. Y esos son detallitos que vamos viendo a medida que van pasando las clases. Por ejemplo, en algunas configuraciones, me ha pasado, porque específicamente a mí, ¿cierto?, yo tengo un Excel un poquito viejito, ¿cierto?, como profesor, y por lo tanto a veces la fórmula uno tiene que poner punto y coma, pero en el caso mío, por ejemplo, a veces ocurre que yo tengo que poner 2 puntos. Entonces ahí son detallitos que uno tiene que ir entendiendo cómo opera la configuración del programa para yo poder ir avanzando y aplicar la fórmula. Sobre todo cuando yo tengo fórmulas un poquito más complejas que necesito, ¿cierto?, aplicar punto y coma, entre cremillas, varias cosas para que la fórmula sea bien implementada. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las clases. ¿Ok? Y después dice, como finalizar, dice, para Excel la fecha y la hora son números, por lo tanto los alinea a la derecha. Entonces, cosas
básica. Ya. Bueno, en general, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que es, se me fue, no, todavía no quiero decir la gracia. Cuando vamos al tipo de datos, vemos que son numéricos o alfanuméricos. Entonces, son las características básicas con las cuales yo puedo manejar el Excel. Principalmente, una de las funciones que nosotros más vamos a utilizar, y obviamente de acuerdo a nuestra profesión, son los números, ¿cierto? Pero también es bueno y bienvenido que me permite tener también lo que es la parte alfanumérica, porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando uno confecciona un balance, tengo que poner, ¿no es cierto?, cuáles son las partidas del activo, del pasivo, pasivo circulante, activo circulante, y ponerlo para ir diferenciando los unos de los otros. Si no, si tengo por un número, no sé de qué estamos hablando. Entonces, esa es la característica, esa es la gracia, esa es la base esencial que me permite a mí el manejar una planilla de cálculo como Excel, ¿cierto? Tener números y tener letras, a la parte alfanumérica, ¿ok? Y en definitiva, si lo vemos de una forma muy sencilla, eso es lo que permite Excel, ¿cierto? Si uno lo tuviera que resumir, eso es. Ahora, obviamente que ya cuando empecemos a trabajar, vamos a ver, ¿cierto?, que las distintas funciones que yo puedo ir implementando son muchas las funciones que tiene Excel. También, ¿no es cierto?, quiero ser bien honesto, por ejemplo, en las funciones estadísticas, si uno se mete cuando veamos el programa, yo tengo como 30, 20, no sé cuántas funciones estadísticas que ya están incorporadas y que yo podría ir a incorporar otras, ¿cierto?, como funciones adicionales, pero nosotros no vamos a aplicar todas las funciones estadísticas, sino que simplemente vamos a utilizar las más utilizadas en el mundo de la contabilidad, en el mundo de la administración, que me permitan a mí realizar una buena función de mi trabajo. ¿Cierto? Que también así en las funciones financieras hay herramientas que son muy, muy complejas, que obviamente nosotros no las vamos a considerar porque no las manejamos y por último no saben aplicar esa función, pero sí vamos a utilizar las funciones más esenciales, más básicas. Lo mismo con las matemáticas, ¿no es cierto?, con lo que es datos, con lo que es números. Así que en ese aspecto también, ¿cierto?, vamos a ir siempre bien centrados en lo que es la carrera, lo que es el diseño de lo que la contabilidad, y por otro lado, mucho ejercicio, mucho desarrollo, ¿cierto?, de ejercicio para que ustedes vayan soltando la mano, vayan viendo los ejercicios y aplicándolos también en grupo. Así que, por lo tanto, aquel alumno que está un poquito así como un poquito desfasado, me perdí un poco, los otros ciertos compañeros del grupo lo ayudan, lo motivan, lo incentivan, le enseñan y todos van a avanzar. Así que esa es la gracia de este tipo de trabajo, ¿ya? No sé si tienen hasta el momento alguna consulta, algún detalle, le faltó algo, no les quedó claro, sería importante que me lo comentaran. Pero eso es lo que vamos a ver, en definitiva, en planilla de cálculo. ¿Ya? Al menos yo todo claro, profe. Vale, Nicole. Muchas Todo gracias. súper claro, profe, sí. Estimados. Bueno, como les comentaba, ¿cierto?, en la primera clase, la idea es no ser así, démosle, no, hay que cumplir con el horario, ¿no? Simplemente yo les quería mostrar esto, ¿cierto? Las dos partes ya, a partir del próximo lunes, ya comenzamos con la materia en ciencia, el mismo mensaje que yo les puse ahora como PT, nos vamos a meter a ese, vamos a ver las columnas, las filas, este tema acá, la hoja, etcétera, etcétera, y vamos a seguir avanzando en lo que es los contenidos de la asignatura, ¿ya? Así que, chicos, les agradezco su participación. No se olviden, ninguno me acordó, y qué bueno que me acordé yo, ¿cierto?, que tengo que pasar nuevamente la lista. No se olviden que siempre hay que pasarla 2 veces, ¿ya? Entonces, rapidito voy a pasar la lista de nuevo. Andrés Aguilera. Andrés. Presente, profe. ¿Ah? Presente, profe. Vale. Karina Antil. Ella congeló, profe, por lo que tengo entendido. Ah, ya. Bueno, voy a averiguar, pero gracias por el dato. Nicole Cid. Presente, profe. Danixa Díaz. Danixa. Bueno, no estuvo a la primera hora, no creo que esté ahora. Gilbert Díaz. Presente, profesor. Ya. Denise Espinosa. Presente, profe. Paola Faúndez. Presente, profe. Juan José González. Presente, profe. Jordan Sepúlveda. Presente, profe. Y Pastora Venegas. Presente, profe. Ya, ok. Entonces ya pasamos a la lista. Estamos al otro lado. Bien. Por hoy, suficiente. Ya los cansé harto, ¿cierto? La próxima clase, como les digo, la idea es que también ustedes participen más, se metan más las manitas, por lo tanto voy a hablar menos yo y van a trabajar más ustedes. ¿Ya? Así que nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Chao, chicos, chicas. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Que estén bien, Chao, cuídense. profe.
Voy a dejar de grabar. Chao, chao.